En el Barcelona no solo marcaba goles, marcaba eras. Cada vez que Messi tocaba el balón, el fútbol se rendía ante él. No había defensa capaz de contenerlo, no había estadio que no temblara cuando arrancaba en carrera, no había rival que no sintiera que estaba frente a un fenómeno irrepetible. En el Camp Nou, su presencia convertía las noches en un ritual sagrado, un espectáculo donde lo imposible se volvía rutina y la magia dejaba de ser truco para convertirse en verdad. Y cuando el mundo creía haber visto su límite, Messi rompía el molde, evolucionaba hacia algo más preciso, más veloz, más perfecto. Su legado quedó escrito en récords pulverizados, en generaciones enteras que crecieron admirándolo, y en los 8 balones de oro que levantó como testimonio de una grandeza que ningún otro jugador ha alcanzado. Ni siquiera importó que Cristiano Ronaldo impusiera marcas descomunales y conquistara sus propios trofeos individuales. En la cima donde se mide la verdadera excelencia, Messi siempre encontró la manera de estar un paso más arriba. No era un futbolista, era un artista que pintaba emociones con cada toque, un creador que transformó el juego en un lenguaje universal. Su dominio no fue un instante, fue una eternidad. Messi no tuvo un pico, tuvo una cima infinita. Esta es la historia del hombre que reescribió las reglas del fútbol mundial. Este es el prime de Lionel Andrés Messi Cusitini. Messi llegó a Barcelona con apenas 13 años. No llegó como una promesa mediática ni como un fichaje ruidoso. Llegó en silencio, con una maleta pequeña, una familia preocupada y un cuerpo que no crecía al ritmo de su talento. Desde Rosario traía algo que no se entrenaba, una forma distinta de entender el balón, pero también un problema serio que ponía en duda su futuro profesional. Su desarrollo físico estaba detenido, y el tratamiento era costoso, largo y sin garantías. Ahí fue donde el Barcelona tomó una decisión que lo cambiaría todo. No solo vio a un futbolista, vio a un niño al que había que cuidar. El club se hizo cargo de su tratamiento médico, lo acogió en la Masía y le dio algo que ningún informe técnico puede medir: paciencia. Mientras otros clubes miraban su estatura y dudaban, el Barça miró su zurda y creyó. En los campos de entrenamiento, Messi no levantaba la voz, no buscaba protagonismo, pero cuando la pelota llegaba a sus pies, algo se rompía. Los compañeros se quedaban quietos, los entrenadores tomaban nota, y los rivales entendían, sin saber por qué, que estaban ante alguien diferente. No era solo velocidad, no era solo regate, era la manera en la que decidía antes que los demás, la naturalidad con la que resolvía situaciones imposibles, como si el juego se moviera un segundo más lento para él. En la Masía, Messi empezó a crecer, no solo en centímetros, creció en confianza, en comprensión del juego, en identidad futbolística. Aprendió a jugar para el equipo, a interpretar espacios, a pensar el fútbol como lo haría el Barcelona durante años. Todavía era un niño, todavía era frágil, pero ya había algo evidente para quienes lo veían de cerca. El Barça no estaba formando a un jugador más, estaba moldeando el inicio de una historia que, con el tiempo, definiría al club entero. Y aunque en ese momento nadie podía imaginar hasta dónde llegaría, una cosa estaba clara desde la Masía: no era cuestión de si Messi triunfaría, sino de cuándo. El salto al primer equipo no fue inmediato ni sencillo. El Barcelona de aquellos años estaba lleno de nombres pesados, de jerarquía, de futbolistas consagrados. Entrar en ese vestuario significaba competir con campeones, con líderes, con jugadores acostumbrados a decidir partidos importantes. Y en medio de todo eso, apareció Messi. Frank Rijkaard fue quien decidió abrirle la puerta. No por presión mediática ni por necesidad, sino porque lo que veía en los entrenamientos ya no podía ignorarse. Aquel chico que venía de la Masía entendía el juego a una velocidad distinta. No se escondía, no se apresuraba, pedía la pelota como si llevara años en la élite. Messi era el más joven del vestuario, sí, pero cuando el balón rodaba, la edad dejaba de importar. Ahí apareció una figura clave en su adaptación: Ronaldinho. La estrella del Barcelona, el futbolista más desequilibrante del mundo en ese momento, vio algo especial en él. No lo trató como un aprendiz más, sino como a alguien destinado a ocupar su lugar. Lo protegió del ruido, le dio confianza, lo buscó dentro del campo. Ronaldinho no solo le pasaba la pelota, le decía sin palabras: juega. Y en 2005 llegó el momento que cambió todo. Messi marcó su primer gol oficial con el FC Barcelona. Una definición sutil, casi tímida, pero histórica. La asistencia fue de Ronaldinho. Una imagen quedó grabada para siempre. La sonrisa del brasileño celebrando el gol del chico. No era solo una celebración, era un mensaje. El relevo había comenzado. Desde ese instante, Messi dejó de ser una promesa interna del club. Empezó a ser una realidad visible para el Camp Nou.
Cada minuto que sumaba, cada intervención, confirmaba que el Barcelona no estaba simplemente formando a un gran jugador. Estaba integrando, paso a paso, al futbolista que marcaría su futuro. Todavía no era titular indiscutido. Todavía estaba aprendiendo. Pero algo ya era evidente. Cuando Messi estaba en el campo, pasaban cosas. Y en un club que siempre vivió del talento y la creatividad, eso lo cambiaba todo. Entre 2006 y 2008 algo cambió definitivamente. Messi ya no era el joven al que se le celebraban los detalles. Empezó a ser el jugador al que se le exigían soluciones. El Barcelona atravesaba un momento de transición. Algunas piezas del equipo comenzaban a mostrar desgaste y el brillo colectivo ya no era el mismo. En ese contexto, Messi dejó de esperar su turno. Empezó a asumir responsabilidades dentro del campo. Ya no entraba solo para desequilibrar, entraba para marcar diferencias. El punto de quiebre llegó en 2007, en un clásico que quedó grabado en la historia del Camp Nou. Frente al Real Madrid, con apenas 19 años, Messi asumió un desafío que pocos se atrevían a tomar. 3 veces el Barça necesitó un gol, 3 veces apareció él. El hat-trick no fue solo una actuación brillante, fue una declaración de carácter. Messi no jugó con miedo, ni con respeto excesivo por el rival. Jugó como si ese escenario le perteneciera, como si llevara toda la vida preparado para noches así. Ese partido cambió la percepción del público. El Camp Nou entendió que no estaba viendo una promesa que algún día sería grande. Estaba viendo a un futbolista hecho para los momentos más pesados del calendario. Poco después llegó otra señal imposible de ignorar: el gol al Getafe. Una carrera interminable, arrancando desde el propio campo, dejando rivales atrás con una naturalidad casi insultante y definiendo con la zurda cuando ya no quedaban dudas. No fue solo un gol espectacular, fue un mensaje al mundo del fútbol. Messi no imitaba a nadie. Messi no copiaba la historia, la estaba escribiendo. En ese periodo el Barça entendió algo fundamental. Tenía en casa a un jugador que podía cambiar partidos por sí solo. Un futbolista que no dependía del contexto, ni del momento, ni del rival. Messi había cruzado una línea invisible. Dejó de ser el futuro del Barcelona y empezó a ser su presente. En 2008 el Barcelona tocó fondo. Una temporada sin títulos importantes, un vestuario desgastado y la sensación de que una etapa gloriosa había llegado a su fin. El club estaba obligado a elegir: seguir aferrado al pasado o atreverse a cambiarlo todo. La apuesta fue arriesgada. Pep Guardiola, sin experiencia como entrenador en la élite, asumió el mando con una idea clara y una convicción absoluta. El Barcelona no solo debía ganar, debía dominar, y para eso necesitaba que el fútbol girara alrededor de una figura. Esa figura era Lionel Messi. Al inicio, Messi seguía partiendo desde la banda derecha. Era desequilibrante, rápido, imprevisible, pero Guardiola veía algo más profundo. Veía a un jugador capaz de entender el juego mejor que nadie, de atraer rivales, de generar ventajas incluso sin tocar el balón. Entonces llegó la decisión que cambió una era. Guardiola colocó a Messi como falso 9. No era simplemente moverlo de posición, era alterar la estructura del juego. Messi dejaba el extremo, abandonaba el área, bajaba al mediocampo y obligaba a las defensas a tomar decisiones imposibles. Si los centrales lo seguían, dejaban espacios mortales. Si no lo hacían, Messi recibía libre para crear, girar y atacar. El resultado fue devastador. El Barcelona empezó a jugar a otro ritmo, con una fluidez nunca vista. La posesión ya no era solo control, era un arma. Los rivales corrían detrás del balón mientras Messi decidía cuándo acelerar, cuándo pausar y cuándo golpear. Ese Barça no solo ganaba partidos, desarmaba planes, humillaba sistemas defensivos, hacía que el fútbol pareciera sencillo. Messi se convirtió en el eje absoluto del equipo. Marcaba, asistía, organizaba, todo pasaba por él. Y alrededor suyo, el Barça encontró una identidad tan clara que marcó a toda una generación. A partir de ese momento, el FC Barcelona no volvió a ser el mismo. Y el fútbol moderno tampoco. Porque con Guardiola y Messi, el Barça no solo inició un ciclo ganador, inició una revolución que cambió para siempre la forma de entender el juego. Lo que vino después no fue una buena temporada, fue un fenómeno. El Barça pasó de la reconstrucción a la dominación absoluta en cuestión de meses. El equipo de Guardiola encontró una armonía perfecta entre talento, disciplina y ambición. Cada partido parecía una demostración de poder, una confirmación de que algo extraordinario estaba ocurriendo. Los resultados hablaron por sí solos. Liga, Copa del Rey, Champions League. El primer triplete en la historia del Barcelona. Pero más allá de los títulos, lo que definió a ese Barça fue cómo los ganó.
El equipo controlaba los partidos desde la posesión, asfixiaba a los rivales con presión alta y atacaba con una precisión quirúrgica. No había improvisación. Había una idea llevada a la perfección. Y en el centro de todo estaba Messi. Desde la posición de falso 9, Messi se convirtió en el eje ofensivo del mejor equipo del mundo. No era un delantero tradicional, pero fue el máximo goleador de la Champions League. Aparecía entre líneas, arrastraba defensas, creaba espacios para sus compañeros y, cuando llegaba el momento, definía con una frialdad letal. Messi no solo brilló en los momentos decisivos, ordenó el juego, marcó el ritmo. Fue el punto de referencia constante. En la final de la Champions su impacto fue definitivo. No solo por el gol, sino por la manera en que condicionó todo el partido. Cada movimiento suyo obligaba al rival a retroceder, a replegarse, a perder confianza. Ese año, el Barcelona no solo ganó títulos, impuso un modelo, un estilo reconocible en cualquier estadio del mundo. Una forma de entender el fútbol que muchos intentaron copiar, pero pocos lograron replicar. Y Messi fue la figura que convirtió esa idea en realidad. El 2009 no fue simplemente el mejor año del Barça hasta ese momento. Fue el inicio de una referencia histórica. El punto en el que el Barça dejó de competir solo con otros equipos y empezó a competir con su propia leyenda. Cuando llegó la gala del Balón de Oro, ya no hubo discusión. Con apenas 21 años, Lionel Messi levantó su primer Balón de Oro, superando a Cristiano Ronaldo y a Xavi Hernández. Ese premio no fue solo un reconocimiento individual, fue el inicio de una dinastía. El nacimiento oficial del jugador que transformaría cada cancha en un escenario, cada partido en un espectáculo y cada balón en oro puro. Sin que nadie lo supiera todavía, el fútbol acababa de cambiar para siempre. El año 2010 parecía tener un dueño claro y no se llamaba Lionel Messi. El mundo entero seguía celebrando el fútbol perfecto de España, campeona del mundo en Sudáfrica. Un equipo que había enamorado al planeta con su estilo, con su paciencia, con su inteligencia. Y dentro de ese equipo, dos nombres brillaban por encima del resto: Xavi Hernández y Andrés Iniesta. Xavi, el cerebro absoluto. Iniesta, el héroe del gol en la final. Para muchos no había debate. El Balón de Oro debía quedarse en manos de uno de ellos. Era justicia poética. Era lógica futbolística. Mientras tanto, lejos de los focos del Mundial, Messi seguía haciendo lo que mejor sabía hacer. Sin ruido, sin discursos, sin campañas mediáticas. La temporada 2009-2010 con el Barcelona fue otra demostración de dominio absoluto. Messi terminó como máximo goleador de la liga con 34 goles, algo que no ocurría desde hacía años, con un jugador que no era un delantero centro clásico. No era un 9, no vivía en el área. Pero aún así, nadie marcaba más que él. Cada fin de semana parecía una repetición inevitable. Messi recibía, arrancaba, enganchaba hacia adentro, y el estadio sabía lo que iba a pasar. Los rivales también. Y aún así, nadie podía detenerlo. No era solo cuántos goles hacía, era cómo los hacía. Goles que parecían imposibles, jugadas que rompían defensas enteras. Un fútbol tan natural que daba la sensación de que Messi jugaba un deporte distinto. Cuando llegó la gala del Balón de Oro, el ambiente era de expectativa total. Todo apuntaba a un nombre español: Xavi o Iniesta. Incluso el propio Messi parecía asumirlo. Y entonces ocurrió lo inesperado. Cuando el presentador pronunció Lionel Messi, el mundo quedó en silencio. Messi se quedó sorprendido. Sonrió con incredulidad. Subió al escenario casi pidiendo permiso. Sus propias palabras lo dijeron todo. No esperaba ganarlo hoy. Es una sorpresa para mí. Con apenas 22 años, Messi levantaba su segundo Balón de Oro consecutivo, contra la lógica mediática, contra todo pronóstico. Ese premio fue mucho más que un trofeo individual. Fue la confirmación de algo que muchos todavía no querían aceptar. Messi ya no era el heredero, ya no era la promesa, ya no era el próximo, era el presente absoluto del fútbol mundial. Y mientras el planeta seguía buscando a su rey, Messi ya estaba sentado en el trono. La temporada 2010-2011 llevó al fútbol a un nivel que muchos pensaron imposible. El Barcelona de Pep Guardiola ya no era solo un gran equipo, era una obra de arte en movimiento. El balón circulaba con una precisión quirúrgica. Xavi marcaba el ritmo. Iniesta rompía líneas. Busquets equilibraba todo. Y en el centro de ese universo perfecto, como el sol alrededor del cual giraba todo, estaba Lionel Messi. Ese año Messi dejó de ser solo un goleador. Se convirtió en el sistema. Bajaba a crear, aceleraba el juego, asistía, marcaba, todo pasaba por él. La liga volvió a teñirse de azulgrana
pero el verdadero escenario estaba reservado para Europa. La Champions League tenía preparado el duelo que el mundo entero quería ver. Barcelona contra Real Madrid, Guardiola contra Mourinho, Messi contra Cristiano Ronaldo. Las semifinales paralizaron al planeta. La ida se jugó en el Santiago Bernabéu, con un estadio cargado de tensión, hostilidad y presión. 90.000 personas esperando verlo caer. Y entonces Messi apareció. Primero, como siempre, en silencio. Un gol dentro del área, atento, oportunista. Pero lo que vino después fue eterno. Messi tomó la pelota cerca de la mitad de la cancha. Busquets lo asiste, considerada la asistencia más fácil de su carrera, para el gol más épico de los clásicos españoles. Arrancó. Dejó rivales como Marcelo y Sergio Ramos atrás como si fueran sombras. Avanzó sin que nadie pudiera tocarlo. Y definió ante Casillas con una calma insultante. El Bernabéu quedó mudo. Mourinho indignado. En silencio total. Cristiano apagado. El madridismo rendido. No fue solo un gol. Fue una humillación futbolística. Una obra maestra. Uno de esos momentos que explican por qué este deporte se ama. El Barcelona eliminó al Real Madrid y avanzó a la final. El destino quiso que el rival fuera el Manchester United, el mismo al que ya había vencido 2 años antes. La final se jugó en Wembley, el templo del fútbol, contra el Manchester United de Sir Alex Ferguson. Y otra vez, cuando el partido pedía a alguien diferente, Messi respondió: minuto 54. Recibió en la frontal del área a pase de Andrés Iniesta. Armó la zurda. Disparo seco, potente, inatajable. Gol. El gol de todo el barcelonismo. Ese tanto no solo encaminó otra Champions para el Barça, confirmó que el Manchester United no tenía respuestas, que el Barcelona era el mejor equipo del mundo y que Messi era el mejor jugador del planeta. Esa temporada, Messi superó la barrera de los 50 goles, cifras que empezaban a parecer irreales para alguien que no era un delantero centro clásico. Jugaba más atrás, participaba más, y aún así, marcaba más que nadie. Cuando llegó la gala del Balón de Oro 2011, la imagen lo decía todo. Los 3 finalistas eran de la Liga Española: Messi, Cristiano Ronaldo y Xavi Hernández. 3 genios, 3 jugadores increíbles, pero una rivalidad que Messi rompió ese mismo día. No hubo discusión ninguna. Messi levantó su 3er Balón de Oro consecutivo, recibido de manos del mejor 9 de la historia, Ronaldo Nazario. Con apenas 23 años, ya estaba escribiendo algo que parecía imposible de igualar. En ese momento quedó claro: Messi ya no competía con otros jugadores. No competía con Cristiano. No competía con su generación. Competía con la historia misma del fútbol. Y si hoy el planeta entero lo reconoce como el más grande que jamás tocó un balón, no es casualidad. Su historia es una ruta marcada por hazañas que explican cómo un chico de Rosario terminó gobernando el fútbol mundial. Cada título, cada ovación y cada batalla forjaron al hombre que convirtió cada balón en un acto de grandeza. Hubo una temporada en la que cualquier parámetro conocido dejó de servir. En el Barça, el fútbol entró en una dimensión que no tenía precedentes. La temporada 2011-2012 no se jugó, se desbordó. Messi alcanzó una cifra que parecía irreal: 73 goles en una sola temporada. Un récord que no solo superó marcas históricas, sino que rompió la lógica con la que se había medido el rendimiento de un futbolista durante décadas. Pero reducir ese año a los números sería quedarse corto. Messi no era un delantero esperando en el área, era el inicio y el final de cada jugada. Bajaba al mediocampo para crear, se asociaba, asistía y segundos después aparecía en el área para definir como el goleador más letal del planeta. En el Barça, todo pasaba por él. Cada partido seguía el mismo patrón. Messi interpretaba el juego, el Barça se acomodaba a su lectura y los rivales intentaban resistir. No había una fórmula para detenerlo. Marcas individuales, dobles coberturas, repliegues extremos, nada funcionaba. Y cuando parecía que ya no podía sorprender, lo hacía de nuevo. Goles desde fuera del área, regates en espacios imposibles, definiciones con una frialdad casi antinatural. El Barcelona, como equipo, no fue perfecto esa temporada. Hubo tropiezos, derrotas duras y objetivos que se escaparon. Pero incluso en ese contexto, Messi elevó al Barça a un nivel que nunca había alcanzado antes. No era solo el mejor jugador del club, era el punto de referencia del fútbol mundial. Ese año cualquier comparación empezaba y terminaba con él. Los récords dejaron de ser metas, se convirtieron en consecuencias. La temporada 2011-2012 no fue simplemente el pico de Messi en el Barça. Fue el momento en el que el fútbol entendió que estaba viendo algo irrepetible. Un jugador que no competía
contra otros futbolistas, competía contra la historia. Cuando llegó la gala del Balón de Oro 2012, no hubo debate. Cristiano Ronaldo y Andrés Iniesta fueron finalistas, pero la decisión estaba tomada desde hacía meses. Messi ganó con una diferencia aplastante, llevándose más del 40% de los votos. Levantó su cuarto Balón de Oro consecutivo. 4 seguidos. Algo que nadie había logrado antes. Ni Pelé, ni Maradona, ni Cruyff, ni nadie. Ese Balón de Oro no fue un premio más. Fue una coronación imperial. La confirmación de que Messi había cruzado una frontera invisible. Ya no estaba compitiendo con otros jugadores. Ya no estaba comparándose con leyendas. Había roto el techo de la historia. Y desde ese momento, el fútbol entendió algo aterrador y maravilloso al mismo tiempo. Lo que estábamos viendo no se iba a repetir jamás. Después de alcanzar lo imposible, después de romper todos los récords, después de ganar 4 balones de oro consecutivos, la historia dio un giro, porque el fútbol, como la vida, no perdona el desgaste. El año 2013 marcó el inicio de una etapa desconocida para Messi. Por primera vez, su cuerpo empezó a decir basta. Las lesiones musculares aparecieron una tras otra. Los isquiotibiales lo traicionaban. Messi ya no podía jugar cada partido ni cada minuto como antes. Y cuando Messi no estaba al 100%, el Barcelona también lo sentía. El equipo seguía siendo competitivo, pero ya no intimidaba como antes. En Europa, el golpe fue brutal. El Bayern Múnich arrasó al Barça en semifinales de Champions con un 7-0 global, una herida que todavía dolía. Messi jugó limitado, lejos de su mejor versión. Lesionado. Mientras tanto, en el otro lado del mapa, Cristiano Ronaldo volaba. Goles decisivos. Actuaciones dominantes. Una presencia física arrolladora. La gala del Balón de Oro 2013 fue un punto de quiebre. Cristiano levantó el trofeo. Por primera vez en años, Messi miraba desde abajo. Pero tranquilo, el relato cambió de inmediato. La prensa habló sin piedad. Fin de ciclo. Messi ya no es el mismo. El Barça se apaga. Ha comenzado una nueva era. Y como si no fuera suficiente, 2014 trajo otro golpe todavía más doloroso. El Mundial de Brasil. Messi cargó con una Argentina entera sobre la espalda. Jugó lesionado, jugó golpeado, jugó al límite. Llevó a su selección hasta la final, marcando goles decisivos, liderando en silencio, empujando cuando ya no quedaban fuerzas. Pero en el Maracaná, el sueño se rompió. Un gol de Alemania en el alargue dejó a Argentina sin copa. Messi, solo, caminando con la mirada perdida, se convirtió en una de las imágenes más tristes del fútbol moderno. El premio al mejor jugador del Mundial no alcanzó para cerrar la herida. La copa era lo único que importaba y se había escapado. Ese mismo año, Cristiano Ronaldo ganó su tercer Balón de Oro, respaldado por la Champions con el Real Madrid, la 10ª. La balanza parecía inclinarse definitivamente. El mundo empezó a creerlo, que Messi había tocado su techo, que su mejor versión ya había quedado atrás, que el reinado había terminado, pero ahí estaba el error. Porque Messi nunca fue un jugador de discursos ni de promesas grandilocuentes. Messi responde de otra manera, en silencio, trabajando, adaptándose. Mientras el mundo celebraba el cambio de era, Messi estaba redefiniendo su juego, su cuerpo y su manera de dominar. No había desaparecido, no estaba acabado, solo se estaba preparando. Cuando el Barça parecía haber agotado todas las formas posibles de dominar, llegó un nuevo desafío. El equipo ya no giraría únicamente alrededor de Messi como finalizador principal. Ahora debía convivir con dos delanteros capaces de decidir partidos por sí solos. La llegada de Neymar primero y de Luis Suárez después cambió el mapa ofensivo del Barça. 3 talentos extraordinarios, con estilos distintos, llamados a compartir protagonismo. Para muchos, un reto imposible. Para Messi, una nueva oportunidad de reinventarse. Messi entendió algo antes que nadie. Para que el Barça siguiera ganando, él debía cambiar. Dejó de ocupar el centro absoluto del gol y pasó a ser el conector, el jugador que unía las piezas, que interpretaba cuándo acelerar, cuándo asociarse y cuándo dejar que otros brillaran. Desde la derecha, desde el centro, bajando al mediocampo, Messi empezó a dirigir el ataque con una claridad asombrosa. La MSN se volvió imprevisible. El Barcelona volvió a ser una máquina. Una que no solo ganaba, aplastaba. Los títulos comenzaron a caer otra vez. La Liga regresó a casa. La Copa del Rey dejó una imagen para la eternidad. La final contra el Athletic Club fue el escenario. Messi tomó la pelota cerca de la mitad de la cancha. Arrancó. Dejó rivales atrás uno por uno
y definió con un zurdazo imposible. Ese gol no se gritó, se contempló. Pero el momento que recorrió el mundo entero llegó en Champions. Semifinales, Camp Nou, Barcelona contra Bayern Múnich. Pep Guardiola volvía a casa, como rival, y Messi decidió recordarle a todos quién mandaba. Primero, un zurdazo seco, directo, imposible para Neuer de detener. Y después, la humillación. Jerome Boateng quedó clavado en el césped con un solo amague. Neuer salió desesperado. Messi picó la pelota con una suavidad casi cruel. Ese gol fue viral en segundos. No fue solo una jugada, fue una declaración. Messi se vengaba del Bayern y reescribía la historia. El Barcelona llegó a la final de Berlín y venció a la Juventus. Otro triplete histórico: Liga, Copa y Champions. Cuando llegó la gala del Balón de Oro 2015 ya no había debate. Cristiano Ronaldo y Neymar acompañaron en la terna, pero el premio tenía dueño desde hacía meses. Messi levantó su quinto Balón de Oro. No fue solo un regreso al trono, fue la confirmación de algo aún más grande. Messi no había vuelto para recuperar lo perdido. Había vuelto para demostrar que, incluso después de caer, seguía estando un escalón por encima de todos. El rey había regresado, y el fútbol volvió a ser suyo. La MSN no solo acumuló títulos, impuso miedo. Y en medio de ese tridente histórico, Messi fue el equilibrio. El jugador que hacía funcionar todo sin necesidad de ser siempre el protagonista del marcador. Asistía, organizaba, habilitaba, y cuando el partido lo exigía, parecía para decidir. Esta etapa confirmó algo fundamental. La grandeza de Messi no estaba ligada a una posición ni a un rol fijo. Estaba ligada a su inteligencia futbolística. En la MSN, Messi demostró que podía ser menos visible y aún así, ser el más importante. Y gracias a esa adaptación, el Barça volvió a tocar la cima del fútbol mundial. Con la salida de Neymar y el paso del tiempo, el Barça entró en una etapa de transformación inevitable. Las figuras que habían marcado una era comenzaron a desaparecer, el equilibrio del equipo se resintió y la identidad colectiva ya no era tan sólida como antes. En ese nuevo contexto, Messi también cambió. Ya no era solo el talento que desequilibraba desde el primer minuto. Se convirtió en capitán, en sostén, en el punto de referencia absoluto del Barça. Cada temporada era un desafío distinto. El equipo ya no dominaba desde la superioridad colectiva y los partidos exigían soluciones individuales, y cuando el Barça lo necesitaba, Messi respondía. Goles imposibles en los momentos más tensos, asistencias que salvaban partidos atascados, acciones individuales que evitaban derrotas que parecían inevitables. Messi cargó con el peso del club en una etapa compleja. No solo debía marcar o asistir, debía liderar emocionalmente, mantener la calma cuando el entorno se volvía hostil, dar la cara cuando el equipo fallaba, ser el escudo del Barça en los momentos más difíciles. En muchas noches, el guión se repetía. Un Barça irregular, un partido que se complicaba, y Messi apareciendo para sostenerlo todo. Ya no se trataba de brillar dentro de un sistema perfecto. Se trataba de ser el sistema. Bajaba a organizar. Asistía para compensar carencias. Marcaba para rescatar puntos y asumía responsabilidades que antes se repartían entre varios. El año 2019 parecía escrito para otros nombres. El fútbol buscaba un nuevo protagonista. Luka Modric venía de romper la hegemonía un año antes. Virgil van Dijk había liderado al Liverpool campeón de Europa con una temporada defensiva casi perfecta. Cristiano Ronaldo, ahora en la Juventus, seguía acumulando títulos y goles. Y en medio de ese escenario, muchos creían que la era Messi ya había quedado atrás. Pero Messi, una vez más, jugaba otro partido. La temporada 2018-2019 del Barcelona fue irregular, frágil, incluso caótica en algunos momentos. El equipo dependía de él más que nunca. Y Messi respondió cargándolo todo sobre la espalda. Fue máximo goleador de la liga con 36 goles, máximo asistente con 17, líder absoluto dentro y fuera del campo. Cada partido parecía una misión imposible, y aún así, Messi encontraba la manera. En Champions League, el Barça avanzó con actuaciones memorables, y en semifinales llegó el partido que todavía duele. Anfield. Tras un 3-0 en el Camp Nou, el mundo pensó que la final estaba asegurada. Pero en Inglaterra, todo se derrumbó. El Liverpool remontó. El Barcelona se desmoronó. Y la herida fue profunda. Messi caminó el césped con la mirada perdida. Había hecho todo. Y no había sido suficiente. Durante días, muchos pensaron que esa derrota borraría cualquier opción al Balón de Oro. Que Anfield sería su sentencia.
Pero el fútbol no se mide solo en un partido, porque incluso en la caída, los números de Messi eran abrumadores. En esa Champions fue máximo goleador con 12 tantos y dejó momentos que el tiempo no iba a borrar, como aquel tiro libre ante el Liverpool en el Camp Nou. Un disparo perfecto, clavado en el ángulo, imposible. Un gol que recorrió el mundo entero. Messi no fue el mejor del año pese a Anfield, lo fue aún con Anfield. Cuando llegó la gala del Balón de Oro 2019, la tensión era máxima. Muchos apostaban por Van Dijk. El debate estaba abierto, pero cuando se pronunció su nombre, la historia volvió a inclinarse hacia el mismo lado. Lionel Messi, sexto Balón de Oro. Con ese trofeo, Messi superó definitivamente a Cristiano Ronaldo, pero más importante aún, superó la necesidad de compararse con nadie. Ese premio no fue una celebración de la perfección, fue un reconocimiento a la excelencia sostenida, incluso en la derrota. El Balón de Oro 2019 dejó una verdad imposible de discutir. Messi no necesitaba ganar siempre para ser el mejor, porque su fútbol estaba por encima de títulos, por encima de contextos, por encima de comparaciones. Messi ya no competía contra otros jugadores, competía contra el tiempo. Durante años hubo una herida que nunca terminó de cerrar, una deuda que parecía perseguir a Messi partido tras partido. La selección argentina, finales perdidas, sueños rotos, lágrimas que dieron la vuelta al mundo. La final del Mundial 2014 en Brasil, las dos Copas América perdidas contra Chile. La imagen de Messi llorando solo con la camiseta albiceleste quedó grabada para siempre. Por eso, cuando llegó 2021, el fútbol parecía deberle una revancha. El mundo salía lentamente de la pandemia. Las canchas volvían a respirar. Y la Copa América se jugaba en el lugar más hostil posible, Brasil. Nada era fácil. Nada estaba asegurado. Pero Messi decidió jugar el torneo de su vida. No fue solo talento, fue entrega, fue sacrificio, fue liderazgo puro. Messi fue máximo goleador, máximo asistente y mejor jugador del torneo. Lo vimos bajar a defender, lo vimos gritar, lo vimos empujar a sus compañeros como nunca antes. Ya no era solo el genio, era el capitán absoluto. Y el destino tenía preparado el escenario perfecto. Final. Argentina versus Brasil. Maracaná, el estadio más mítico. El rival eterno. La presión máxima. El partido fue tenso, cerrado, áspero, hasta que Ángel Di María marcó el gol que lo cambió todo. Ese gol eterno que lleva la gloria al albiceleste. Cuando sonó el pitazo final, el tiempo se detuvo. Messi cayó de rodillas. Lloró, abrazó a sus compañeros. No era solo una Copa América, era el final de una pesadilla. Después de tantos años, Messi levantaba un título con la selección mayor, en Brasil, en el Maracaná. Ese momento fue liberación pura. Ese mismo año, con un Barcelona ya en declive, Messi ganó la Copa del Rey y fue nuevamente pichichi de la liga. Pero nada de eso importaba tanto como lo que había logrado con Argentina. Cuando llegó la gala del Balón de Oro 2021, el debate estaba servido. Lewandowski llegaba con números monstruosos. Jorginho con una Champions y una Eurocopa. Pero el fútbol no es solo estadísticas. Es historia, es emoción, es contexto. Y ese año, nadie representó mejor todo eso que Lionel Messi. Messi levantó su séptimo Balón de Oro, pero ese trofeo fue diferente. No fue solo para él. Fue para Argentina, para los que lo defendieron, para los que sufrieron con él, para los que lo vieron llorar y ahora lo veían sonreír. Ese Balón de Oro no celebró al jugador, celebró al hombre. Fue justicia, fue redención, fue el cierre de una herida que había dolido durante toda una carrera. Messi ya no debía nada, ni al fútbol, ni a su país. El año 2022 no era uno más, era la última oportunidad. Lionel Messi llegaba al Mundial de Qatar con 35 años, con una carrera llena de récords, títulos y balones de oro, pero con una sola deuda que ya había saldado en 2021 y un solo sueño que todavía lo llamaba, la Copa del Mundo. Qatar fue anunciado desde el primer día como su último baile, y el destino no se le iba a poner fácil. El debut fue un golpe brutal, derrota ante Arabia Saudita. El mundo entero explotó. Se acabó. No va a poder. Es el final. Volvió el pecho frío de Messi, pero ese golpe despertó algo distinto. Messi tomó la pelota contra México y sacó un zurdazo seco desde fuera del área. Un gol que no solo valió 3 puntos, valió aire, valió vida, valió esperanza. A partir de ahí,
Messi se convirtió en el corazón del Mundial. Contra Australia, apareció con una definición sutil. Un gol mágico que acercaba al 10 a su gran sueño. Ante Países Bajos, en un partido cargado de tensión, dio una asistencia imposible y convirtió su penal. Contra Croacia, en semifinales, fue una obra de arte. Gol desde el punto penal y una asistencia histórica a Julián Álvarez, dejando a Gvardiol desparramado. Una actuación individual que nos recordó al mejor Messi de sus primeros años, el que regateaba y se dejaba a quien quisiera. Messi estaba en todos lados. Marcaba, asistía, lideraba, y entonces llegó la final, la más épica de todas. Argentina versus Francia. Messi versus Mbappé. Un partido de locura. Messi abrió el marcador. Argentina dominó. Parecía cerrado. Pero Mbappé se negó a rendirse, empató, lo volvió a hacer con un golazo. En el alargue, cuando el cuerpo ya no respondía, Messi apareció otra vez. Gol, el último, el definitivo. Un capitán empujando a su equipo hasta el final. Los penales lo decidieron todo. Y cuando Montiel convirtió el último, el mundo se detuvo. Messi levantó la Copa del Mundo. La imagen que faltaba. El cuadro final. El cierre perfecto. Messi se convirtió en el primer jugador de la historia en marcar en fase de grupos, octavos, cuartos, semifinal y final de un mismo mundial. Fue elegido mejor jugador del torneo y cerró Qatar como el futbolista total. Después de eso, ya no quedaban preguntas. Cuando llegó la gala del Balón de Oro 2023, no hubo debate, no hubo discusión, no hubo sorpresa. Messi levantó su octavo Balón de Oro. 8. Sí, 8 balones de oro. 3 más que cualquiera. Una distancia que ya no admite conversación. Los grandes se pusieron de pie y aplaudieron al mejor de todos los tiempos. ¿Un momento épico para el recuerdo? Ese trofeo no fue un premio más. Fue el punto final de la carrera más grande que el fútbol haya visto. El sello definitivo. La confirmación de que la historia ya estaba escrita. El debate terminó. Las comparaciones murieron. La rivalidad se extinguió. Porque mientras muchos fueron grandes, solo uno fue eterno. 8 balones de oro, una Copa del Mundo y una carrera que jamás conoció el descenso. Solo alturas imposibles. Porque Messi no tuvo un prime. Messi fue el estándar máximo del fútbol. Desde sus primeros toques en Rosario hasta la última ovación en Qatar, jugó como si la perfección fuera un hábito y el tiempo un simple espectador. Su legado no se mide solo en títulos, sino en los momentos que hicieron creer al mundo que lo imposible podía ser real. Y cuando el fútbol vuelva a apagarse y ya no queden genios capaces de encenderlo, el eco de su magia seguirá vivo, recordando al hombre que convirtió toda su trayectoria en un prime eterno. Lionel Andrés Messi, el jugador que transformó